19 ha sido considerado uno de los pasajes más extraordinarios acerca de la palabra de Dios. Este es el pasaje más largo que tiene realmente, que podemos encontrar, el versículo más largo que podemos encontrar sobre el testimonio de un hombre, o sea, en la Biblia. Este versículo que descubrió que la verdadera sabiduría, la dirección y la estabilidad no provienen de las circunstancias, sino de caminar bajo la palabra. Por eso, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón por compartir con ustedes, que por cierto lo elaboré anoche porque lo cambié. Tenía 2 semanas trabajando algo y lo cambié, porque ustedes se iban a cansar. Tenía 45 páginas el otro. Y dije, un abuso para un viernes, ¿verdad? Entonces lo cambié. Entonces el tema que hoy vamos a compartir y vamos a reflexionar es caminando bajo la palabra. Porque nadie puede caminar correctamente si no está siendo guiado correctamente. Vivimos en un tiempo donde muchas voces quieren dirigir nuestra vida. La voz del mundo, la voz de nuestras emociones, la voz de la experiencia humana. ¿Cuánto hemos visto de que no, yo por experiencia, y estamos siguiendo la voz de la experiencia humana? También, como les decía anteriormente, tenemos la voz de la presión social. Todas esas voces intentan decirnos qué hacer, cómo vivir, qué caminos tomar, pero hay una realidad que no podemos ignorar. No todas las voces conducen al camino correcto. Pensemos un momento en un viajero que intenta recorrer un camino en medio de una noche completamente oscura. No importa cuántas ganas él tenga de llegar. No importa cuánta experiencia tenga. No importa qué tan seguro se siente. Si no tiene una voz que alumbre su camino, tarde o temprano terminará tropezando. Así ocurrió también con nosotros. Con nosotros ocurre eso muchísimas veces. La vida está llena de decisiones, de pruebas, de luchas, de oportunidades y momentos en los que necesitamos saber qué camino vamos a tomar. Y si caminamos guiados solamente por nuestras emociones, por nuestro propio criterio o por lo que el mundo considera correcto, corremos el riesgo de desviarnos del propósito de Dios. Pero ese pasaje que nosotros acabamos de leer nos revela una verdad extraordinaria. La palabra de Dios no fue dada únicamente para ser leída. La palabra fue dada para dirigir nuestras vidas. Y hoy, hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas decisiones hemos tomado esta semana sin preguntarle a Dios? Aquí, yo creo, ¿hay algún invitado acá? Creo que todos somos cristianos entonces. Creo que todos aquí hemos tomado decisión esta semana sin preguntarle a Dios. O sea, porque es el diario vivir. La prisa de la vida no tiene así. Y la circunstancia de la vida no tiene así. ¿Cuántas veces actuamos porque así lo sentimos, porque así nosotros lo estamos pensando? O porque todos hacen eso, yo voy a hacer eso. Sin detenernos a preguntarnos, Señor, ¿qué dice tu palabra? Es una pregunta que tenemos que hacernos cuando estamos tratando de tomar decisiones. Ese es precisamente el peligro, señores, que tenemos de caminar sin dirección. Y mientras recorremos este pasaje, descubrimos cómo la palabra transforma progresivamente la vida de quien decide caminar bajo su dirección. Y la primera transformación que produce la palabra no ocurre en nuestros pies, o sea, caminando no ocurre. Ocurre en nuestros corazones. Caminamos bajo la palabra cuando desarrollamos amor por ella. El versículo 97 decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista no dice, leo tu ley porque tengo que hacerlo. O sea, él no está diciendo, la estoy leyendo porque tengo que hacerlo. Él dice, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuánto amaba, Señor, el salmista la palabra del Señor?
La relación con la palabra comienza con amor. Y aquí quiero detenerme un momento, porque aquello que más amamos es aquello a lo que más tiempo dedicamos. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Nosotros dedicamos tiempo a las redes sociales, a las noticias, a las preocupaciones, o le estamos dedicando tiempo a la voz de Dios. Porque aquello que ocupa nuestro tiempo termina ocupando nuestro corazón. La Biblia no debe ser vista como una obligación. No es que, ay, cónchale, hoy yo tengo que entrar al culto, o yo tengo que entrar a la oración. Yo tengo que leer la palabra porque si no, Dios me castiga. O sea, no es una obligación. O sea, sino como la voz de Dios que está hablando en nuestra vida. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos que saber que Dios está hablando a través de ella. Una persona ama aquello que considera valioso. Pues entonces la palabra no es valiosa. La palabra es lo más valiosa que nos ha dejado nuestro Dios. Cuando amamos la palabra, buscamos tiempo para ella. Deseamos conocerla, pero también deseamos algo cuando la amamos. Deseamos que la palabra también nos corrija a nosotros. Amar la palabra produce una meditación constante. Nuestro versículo decía, todo el día es ella mi meditación. Meditar, ¿qué significa? Pensar profundamente, reflexionar y permitir que la verdad de Dios gobierne nuestros pensamientos. No significa solamente leer rápido, el Señor es mi pastor, nada me faltará, sin entender, eso no lo significa. Sino permitir que Dios hable a través de ella. Y es por eso, iglesia, que pienso, ¿en qué pensamos nosotros cuando nadie nos está viendo? ¿Qué ustedes piensan cuando alguien nos está viendo? Porque aquello en lo que pensamos revela quién está gobernando nuestro corazón. Nosotros podemos engañarnos mutuamente, o sea, entre nosotros, porque no conocemos a nadie. Pero al Señor realmente nosotros no lo engañamos. Muchas veces alimentamos más nuestra mente con noticias, con redes sociales, con opiniones humanas. La alimentamos más que con la palabra de Dios. La pregunta que le hago ahora es, ¿qué está llenando mi mente diariamente? Decía el pastor Juan Pablo en el seminario, hay que vivir el día orando. Y yo le decía en mi ignorancia, ¿cómo yo duro 24 horas orando? O sea, no hay forma. No, es que orar y vivir el día con Dios es levantarme y decir gracias a Dios. Veo a un hermano y le digo, Dios te bendiga. Voy a comer y digo gracias por los alimentos. Y sin darte cuenta, tú pasaste 24 horas bajo Dios. ¿Sabe qué se le ocurrió? ¿Qué ocurrió con el salmista? Él no se quedó solamente amando la palabra. Ese amor comenzó a producir algo. Comenzó a producir sabiduría. Y eso es precisamente lo que encontramos en los siguientes versículos. Que cuando caminamos bajo la palabra, ella nos da sabiduría. El versículo 98 al 100 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La palabra nos hace sabio para enfrentar oposición. El salmista dice que la palabra le dio sabiduría delante de sus enemigos. Esto significa que la sabiduría espiritual nos permite responder correctamente aun cuando enfrentamos dificultades. La sabiduría de Dios es superior a la inteligencia humana. Y es por eso que nosotros, en vez de buscar consejo por ahí, debemos caminar bajo la palabra. Porque la palabra supera la experiencia humana. En los versículos 99 y 100 dicen, mas todos mis enseñadores he entendido, más que los viejos he entendido. Con eso él no está despreciando a los maestros,
ni la experiencia, ni a los viejos, sino que está mostrando la revelación de Dios, que la revelación de Dios es superior a todo. Hay personas con muchos años de vida y hay personas con muchos años en la iglesia sin dirección espiritual. La experiencia puede enseñarnos cómo sobrevivir. Yo tengo experiencia, sí, en cómo sobrevivir. Pero la palabra nos enseña cómo agradar a Dios. Y hermanos, miren, yo recuerdo que hace 2 años en la empresa estaba la fiesta navideña. Siempre hacen un almuerzo muy bonito dentro de la misma planta, con mesas y todo calmado. O sea, un almuerzo de 12 a 4 de la tarde. Pero ese año yo no sé a quién se le ocurrió hacer una fiesta con la compañía hermana en Cocobongo. Y yo cuando ya me mencionaron la palabra Cocobongo, yo me retiro. Yo no voy. Dije no, porque está reservado solamente para el personal de la empresa. Pero fuera de ese personal de la empresa, ¿qué es lo que existe ahí? O sea, todos esos anatemas que están ahí. Yo dije, no, yo no voy, yo paso. No, porque es un día de trabajo, yo paso, yo no voy. No, porque sí es obligatorio. Yo paso, yo no voy. Yo vengo a trabajar mejor, yo no voy. Y entre eso en la empresa hay algunos 20 cristianos. 20, 25 hay muchos. Y entre ellos estaban hablando y nos reunimos todos. Dice, no, hay que ir obligado, que aquello. ¿Por qué yo tengo que ir obligado? Porque a mí Cristo me hizo libre. Y yo dije, yo no voy. Y de esos 20 cristianos realmente nada más faltamos 2 a la fiesta. O sea, 18 decidieron ir. Porque ellos dijeron no, porque y se gozaron su fiesta. Pero yo dije no, yo prefiero no ir. Yo prefiero quedarme tranquila, yo a esos sitios no voy. Yo no iba siendo inconversa, imagínense ahora conversa. Esos sitios a mí no me gustan, esa música no me gusta, no me siento cómoda. Y es porque yo prefiero agradar a Dios antes que simplemente sobrevivir en este mundo. Porque sobrevivir me puede mantener con vida, pero solamente agradar a Dios me mantiene dentro de su voluntad. Y yo prefiero seguir agradando a Dios. Y si se me vuelve a presentar, sigo agradando a Dios. No podemos construir nuestra vida solamente de lo que sentimos, de lo que pensamos o de lo que otros dicen. A mí realmente en ese momento no me importó que la gente dijera, no, mira, que hay que ir, no me importó. O sea, yo siempre he dicho que yo entré un día por esa puerta y el día que yo salgo el Señor me tiene algo mejor. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Y es por eso que preguntémonos por un momento, ¿quién está tomando mis decisiones? Mis decisiones las están tomando mis emociones. La están tomando mi experiencia. O la opinión de la gente están tomando mis decisiones. O realmente la está tomando la palabra de Dios. Esas son preguntas que tenemos que hacernos siempre que vayamos a tomar decisiones. Ahora nosotros vemos que nadie puede caminar correctamente si no permite que la palabra gobierne su mente. La palabra tiene que gobernar mi mente. Pero Dios no nos da sabiduría solamente para pensar diferente. Nos la da para vivir diferente. Porque una cosa es conocer la verdad y otra muy distinta es vivir en la verdad. Y aquí el salmista en ese salmo da un paso más, porque Dios no nos da sabiduría únicamente para pensar mejor, como le dije, nos la da precisamente para vivir diferente. Y es ahí que empieza a verse nuestras decisiones. Cuando caminamos bajo la palabra, permitimos que ella dirija nuestra conducta. Ahí es que vamos creciendo en sabiduría. Cuando permitimos que la palabra dirija nuestra conducta, cuando nos dejamos confrontar por la palabra. Dice el versículo 101, 102, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ahí él lo dijo todo claro. El salmista tomó una decisión. Contuve mis pies. Qué expresión tan poderosa, dijo el salmista. Y hermanos, hay caminos que simplemente no podemos seguir recorriendo. Y eso nosotros lo sabemos, pero a veces no lo queremos entender. Porque una cosa lo sabemos, pero otra cosa es que lo hagamos. Entonces, hay caminos que simplemente dicen, por ahí yo no voy.
Entonces, hay conversaciones que debemos abandonar. Simplemente del chisme, de las burlas y todo eso, hay conversaciones que simplemente dice, yo vengo ahora, voy al baño, y se retira de ahí ni por ahí vuelva. Hay lugares que nosotros debemos dejar, que no debemos ir, que no debemos volver. Y hay decisiones que nosotros debemos de tener. Porque quien camina bajo la palabra aprende también cuándo tiene que detener los pasos. ¿Y esto de qué no está hablando ahí el salmista? Contuve mi pie. No está hablando del dominio propio. Él entendió que todo camino no es correcto. Y que hay caminos que parecen buenos, pero van a terminar destruyéndonos. Y la obediencia demuestra que realmente conocemos a Dios. En el versículo 102 dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. La palabra no solamente informa en nuestra mente, transforma nuestra manera de vivir. Un encuentro con la palabra, cuando ustedes realmente son confrontados con la palabra, produce cambios ese encuentro. No basta con conocer muchísimos versículos. Hay gente que te recitan la Biblia entera. Hay gente que dicen, yo he leído la Biblia 4 veces y todos los años leo la Biblia. La pregunta es, tú la leíste entera, pero la palabra está cambiando tus decisiones, está cambiando tu vida. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Porque una Biblia abierta debe producir una vida transformada. Hermanos, la Biblia no fue escrita solamente para informar nuestra mente. Fue escrita para transformar nuestra vida. Pero Dios todavía quiere hacer algo más profundo. No solamente quiere cambiar lo que hacemos. Él quiere cambiar aquello que disfrutamos también. Porque cuando la palabra gobierna el corazón, llega el momento en que debemos abstenerse y dejar de ser una carga. Y comienza a ser un deleite. Todo lo que parece ser una carga, comienza a ser un deleite. Cuando caminamos bajo la palabra, es porque ella produce deleite y discernimiento. Ya ahí vamos a otro nivel donde lo va llevando el salmista. Señores, miren, ese tema es un poquito amplio. Si yo me pongo a desarrollar caminando bajo la palabra, encontramos muchísimos versículos y diríamos una prédica de 80 páginas, porque lo vi. Ahora, hay pedacitos que ya se le va a llamar caminando bajo la palabra parte 1 y después vamos con la parte 2. Pero esta es la parte 1. Dice el versículo 103 al 104, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y es que la palabra produce una satisfacción espiritual. El mundo nos dice, busca más dinero, busca más reconocimiento. Todo el mundo quiere ser reconocido. Todo el mundo quiere mucho aumento. Hoy yo hablaba con un compañero de trabajo, señores, que él decía, no, ¿y cómo viene el aumento? Se sabe que en fechas siempre aumentan. Y yo, no, hombre, pero yo ni estoy pensando en eso. Porque yo, desde hace más de 10 años, yo entendí algo. Dios no te da más dinero del que tú puedas tener. Así que los aumentos no vienen dados por la empresa. No se ofendan cuando la empresa no le aumente. Los aumentos vienen dados porque Dios dijo, eso es lo que te van a aumentar. Porque hay personas que cuando le hacen un aumento de un 40, un 50%, se vuelven locos y hasta se desvían. Entonces, a él tiene que mantenerlo ahí. Por eso es que los aumentos son 5, 10%, no más de ahí. Porque se le descarría al muchacho. Ahora, hay personas que son tan humildes que llegaron y te dicen, hoy te aumentó un 70%. Porque el Señor entiende que Él tiene la capacidad para manejar ahí. Por eso es que la gente vive buscando, como le decía, más reconocimiento, éxito. Pero el salmista dice, yo encontré algo más dulce que la miel. Él encontró satisfacción en la palabra de Dios. Queremos nosotros estar a ese nivel del salmista. El salmista compara la palabra de Dios con miel. La miel era considerada algo agradable y valioso,
En esos tiempos y en este también, ¿verdad que sí? Así que así debe ser la palabra para los creyentes. La palabra para los creyentes no debe ser una carga. Debe ser un alimento espiritual. Y una pregunta que le voy a hacer. ¿Qué está alimentando hoy nuestras almas? Reflexionen un momento adentro y digan, ¿qué está alimentando mi alma? Porque así como el cuerpo necesita alimento, el alma también necesita alimentarse. Y un alma que deja alimentarse de la palabra, ¿de dónde comienza a alimentarse? Del mundo. Entonces no queremos alimentarnos del mundo, queremos alimentarnos de la palabra. La palabra nos enseña a distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Dice el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Cuando conocemos la verdad, podemos identificar el error. La palabra nos desarrolla a cada uno de nosotros discernimiento espiritual. Y cuando Dios dirige nuestro caminar durante toda la vida, el resultado es una persona que encuentra un deleite en la verdad y puede discernir el error. Si quiero caminar correctamente, yo necesito un guía superior a mí. Pero ese guía es un ser humano. Mis emociones con esa guía pueden cambiar. Las opiniones pueden cambiar. Pero ustedes saben qué es lo único que permanece en este mundo. ¿Qué es lo único que permanece? La palabra. Ustedes ven que esa se la puse fácil. La palabra permanece para siempre. La palabra debe pasar. ¿Ustedes saben de dónde? De la Biblia a la vida. Ahí es que debemos pasar la palabra. No solamente debe estar en nuestras manos o en nuestra casa, ahí en la mesita de noche. Yo la tengo todos los días ahí en la mesita viéndola. Sino que tienen que estar la palabra en nuestras decisiones. Pero para caminar bajo la palabra, yo necesito una disciplina diaria. Yo tengo que tener disciplina. Así como nuestro cuerpo necesita alimento diariamente, nuestra alma necesita la verdad de Dios diariamente. Entonces yo les exhorto a no dejar esto en la mesita de noche, en el carro, en la iglesia, a veces se quedan. En la cartera, desde que yo llego, la dejo allá adentro hasta el otro día que la llevo y cargo todos los días con la cartera, con la Biblia, sin abrir la Biblia. Entonces, ahí no debe estar la palabra. La palabra está para estar abierta y alimentándonos diariamente. Hoy nosotros comenzamos haciéndonos una pregunta. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿bajo qué dirección estoy caminando? Después de nosotros recorrer este pasaje, ya conocemos la respuesta, ¿verdad? No basta con caminar, porque todos nosotros caminamos. La diferencia está en quién dirige nuestros pasos. Hoy vimos cómo Dios transforma al creyente. El primero conquista su corazón, luego transforma la manera de pensar y después cambia su manera de vivir. Y finalmente, ¿qué él hace? Él hace que se encuentre deleite en su palabra. Porque aquello que dirige tu vida termina determinando tu destino. Grábense eso, señores. Aquello que dirige tu vida termina determinando tu destino. Quien camina